Bueno, muchachos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual y saludamos ahí al profe Rodolfo que ya se encuentra con nosotros. ¿Está, profe? Hola Andrés, ¿cómo estás? Y hola a todos y todas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien, muy bien, profe. Bueno, profe, los avisos parroquiales e iniciamos con la sesión de hoy. ¿Qué le parece? Listo. Listo. Bueno, muchachos, rápidamente para comenzar con el tema que nos hacía falta complementar, el de pensamiento de América Latina 2, segunda sesión de este tema. Es muy importante tener en cuenta la elección asociada, que sería la cuestión femenina en América Latina. Cuando hablamos de elección asociada, hablamos del siguiente cronograma que ustedes ven en pantalla. Este cronograma, pues la idea es que los pueda ubicar a ustedes con relación al indicador de progreso que pues, el objetivo de esta semana es llegar al 75 y eso lo van a poder hacer completando pues hasta seguridad alimentaria. ¿Listo, muchachos? Entonces les pedimos ahí el favor que lo vayan desarrollando. Por otro lado, muchachos, recordarles rápidamente la fecha de entrega de hoja de ruta, que es el 1 de diciembre, y aquí se especifica de manera mucho más clara. 1 de diciembre, plazo máximo, se recibirá hasta las 5 de la tarde sin excusa. Y si tienen algún inconveniente en descargarla, desarrollarla, se pueden comunicar conmigo a través del correo andres.suarez@cuepa.edu.co. Entonces, bueno, le damos la palabra al profe Rodolfo. Ok, ahí me están haciendo una pregunta y creo que ahí hay un error mío, qué pena de una vez, eh, que me dice Ángel Ricardo, no entiendo el punto 3. Sí, el punto 3 va hasta lo siguiente, dice, realizar un escrito donde se establezca la relación entre teología de la liberación con los procesos de liberación nacional. Hasta ahí. Hasta ahí. Ahí tal vez tuve un error de digitación o algo por el estilo y me confundí. ¿Listo? Entonces, sería hasta ahí en el punto 3. Gracias, Ángel, por caer en cuenta en eso. ¿Listo? Sería de esta manera. El primer punto, rápidamente, espérame un momentico. Elabore una presentación de Medio Oriente en PowerPoint. ¿Sí? Escriba su ubicación geográfica, características culturales, las creencias religiosas, los conflictos internos y las guerras que han tenido. Sí, es como una generalidad, o bueno, ni tan generalidad, sobre los conflictos en Medio Oriente. Yo lo hice en PowerPoint, lo hice en Word. No, no hay lío, Gabriela, no hay lío. ¿Listo? La idea es que tenga también un poco de estilo a presentación. Listo, entonces, bueno, pues iniciando la clase, buenos días a todos los que van iniciando, ya tenemos 36, pues les pido disculpas, la clase del viernes no pude estar por problemas con mi internet, igual quedaron en las mejores manos que es Andrés, ¿qué más le podemos pedir a Andrés, que es un académico muy bueno? Y pues sé que les fue muy bien porque llamé a Andrés a las 8 de la noche para ver cómo le había ido y no había terminado. Lo llamé a las I5, nada. Lo llamé a las I10 y nada. Lo llamé a las I17, nada. Y ya lo llamé como a las I20 y apenas acaba de terminar la clase. Entonces me imagino que les fue muy bien en esa clase. ¿Listo? Vamos a continuar con esto y vamos a dar unas puntaditas muy breves sobre lo del pensamiento latinoamericano. Sé que tuvieron unas discusiones gigantescas y largas frente a eso, pero lo vamos a puntualizar considero yo, en cuatro tendencias que pues van a estar dentro de los procesos históricos de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. Les quiero compartir una canción para iniciar este escenario. ¿Listo? Entonces, compartir. Ok. ¿Me avisas, Andrés, si se ve, Eh, porfa? sí, profesor, perfecto. Ok. Y se escucha. Se escucha, sí. Ok, Vale. listo.
juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar, suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, para el pobre gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Bueno, eso era este video que me encanta, esta canción. ¿Sí la habían escuchado? Ángel Ricardo dice sí, William dice no, no, buenísimo, dice Laura Yurani. Bueno, ¿por qué quería iniciar con esto? Yo les decía la vez pasada, si mal no estoy, que América Latina está teniendo lo que algunos analistas dicen un estallido social, ¿sí, no? Que es lo que está pasando en Bolivia, que es lo que está pasando en Chile, entre otros lo que pasó el 21N en Guatemala, por ejemplo, una movilización gigantesca que quemaron como el Congreso de, pues, de ese país. Y eso lo están llamando un estallido social. Eso no es gratis, ¿sí? O sea, que pase en Guatemala, que pase en Chile, que pase en Bolivia, que pase en Colombia, que pase en un montón de lugares, eso no es gratis, ¿sí? Eso tiene una relación directa, unas condiciones históricas que uno permite afirmar, por un lado, que no es un estallido social, sino es una politización de la juventud latinoamericana. Eso es fundamental. Una politización, ¿listo? Entonces, por eso yo quería iniciar con esto, porque al politizarse, la juventud latinoamericana se está pensando en Latinoamérica. ¿Sí? Cuando ganó Chile, a partir de las movilizaciones, el cambio de la constitución política, por lo menos a mí, yo no sé Andrés y a los demás, nos alegró mucho, ¿cierto? O sea, nos alegró mucho el significado de lo que representó Chile. O sea, no es un caso aislado lo de Chile para nosotros, sino que nos alegró que a través del ejercicio de la movilización se lograra transformar algo que estaba afectando al pueblo desde 1973, que era, pues por un lado, toda la herencia de Pinochet. Eso nos invita, o nos indica más bien, a que nos estamos pensando Latinoamérica. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con la presentación muy breve. ¿Me confirmas, Andrés? Sí, profe, se ve claro. Listo. Ahí tengo un pequeño ahí, pues, dice pensamiento en América Latina. ¿Listo? Acá tengo, pues, es que no encontré realmente otra frase para abrir el espacio, pero, y que es contradictorio, ¿no? Utilizar a Descartes, un europeo, para pensarnos lo latinoamericano, pero es que esta frase me gusta mucho, ¿sí? Alguien que me diga qué les dice esta frase. No todos. Hoy no estemos tan tímidos. ¿Quién se anima, muchachos? ¿Quién se anima? Ahí. Ese pienso, luego existo.
Profe, ahí hay varias. Dice Andrea Otero, analizar antes de actuar. Y Ángel Ricardo dice, si pienso, existo. Pero, pero ¿qué significa eso? O sea, dándole un poco más de profundidad, yo sé que ustedes lo pueden hacer. Qué es eso de pensar y luego existir? ¿Sí? ¿Qué es pensar y qué es existir? Orlinda habilitó micrófono, cuéntanos, Orlinda. O bueno, mientras tanto, Hermógenes, Espera, es cuéntanos. que Tacho, porque ella estaba tratando de hablar, yo escuché algo por allá, pero tienes muy mal audio, compañera. ¿Listo? Entonces trata de arreglarlo, como que mirar si son los audífonos o algo, y ya te damos la palabra de nuevo. ¿Listo, Hermógenes? Listo, Hermógenes, debes... Hola, Sí. Hola, hola. Hola, ¿me ¿cómo escuchan? estás? Sí, sí, sí. Muy bien. Creo que la frase quiere decir algo como cuando estamos pensando, es como un ejemplo para lo que decía una compañera, analizar, pero no solo analizar un solo punto de vista, sino ambos, para para mi concepto. Porque en ocasiones solo nos quedamos con un solo punto de vista del problema y no con dos o más. Y para luego como hacer una reflexión y luego intentar al analizar ese problema o encontrarle una solución para mejorar nuestra existencia, creo yo, no sé. Sí, bien. ¿Quién más? Ya, Orlinda, ¿arreglaste ya el micrófono? ¿Qué harán? Habla, por favor, Orlinda. Lo que yo pienso es, o sea, como uno piensa el modo, ese es el pensamiento uno con la otra persona, así como comunicarse con la otra persona, eso es lo que yo pienso, uno existe, pero existe con otra comunicación, uno habla y piensa y se expresa con las palabras. O sea, Que el yo pienso. lenguaje. Tienes muy mal audio, pero traté ahí de entenderle un poco que va muy amarrado al lenguaje, ¿sí? Sí, señor. Ok, bien. Bueno, para avanzar, yo cuando la puse, es que eso de existir, ¿qué es existir? O sea, cuando yo soy consciente de que existo. ¿Sí? Eso, no sé si les ha pasado como que, venga, yo realmente existo, soy el sueño de alguien o qué está pasando, ¿sí? Cuando le doy significado a mi existencia, es decir, a la vida misma. ¿Mm? Cuando pienso, diría Descartes, ¿cierto? Es decir, cuando le doy un valor a mi vida. Y ese pienso es entender desde algún punto cualquiera el por qué yo existo. Es decir, yo existo porque pienso, pero no es el pensar simplemente de, oiga, tengo los zapatos desamarrados, me toca amarrármelos, ¿no? Por eso no es, por eso no existes en sí, sino que eso va mucho más profundo. Dentro de la filosofía, por allá hablaremos de la racionalización y todo eso, pero no lo quiero llevar hasta allá, sino lo quiero llevar es en el escenario mismo del existo cuando le doy un sentido a la vida, ¿sí? Cuando sé que vivo, y ese sentido solo surge a través del pensamiento, ¿sí? No sé si me hago entender ahí. Que me digan. O estoy muy... Profe, tenemos una participación pendiente de Wilman, entonces cuéntanos, Sí. Wilman. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues prácticamente, pues cuando se habla de pienso y luego existo, él define de cierta forma el pensamiento racional, el pensamiento por medio de la conciencia, como el comprobante de que estamos vivos, de que existimos.
Yo creo que eso se resumiría en esa parte y a lo que vos decís de que no es solo pensar por pensar, o sea, él hace ese énfasis como a la conciencia, ¿no? A la parte de razonar, de decir, de poner en una balanza un equilibrio y optar por una decisión. Y bueno, sería como así, pues sí, aportando, digamos, algo más. Él fue un gran científico, fue uno de los que aportó muchísimo a la ciencia y para él la existencia es la razón, prácticamente el racionalismo, como vos decís. Él, o sea, es 100% mente, es ciencia, ¿me entendés? Muy, muy cuadrado, pues. Sí, no, él es cuadriculado prácticamente, eh, prácticamente es el que me va a llevar toda la discusión de la racionalidad en la modernidad hasta el día de hoy, ¿sí? Donde se van a abrir las ciencias, bueno, un montón de cosas. Yo lo quiero llevar más al plano del ejercicio filosófico de la existencia, ¿sí? Y es decir, ¿cuándo yo siento que vivo? ¿Sí? Y yo lo explico y le digo es cuando le doy el sentido a mi existencia, es cuando pienso y desde un punto, puede ser desde un pensamiento que ya los vamos a ver, desde qué pensamiento yo digo realmente estoy vivo, ¿sí? ¿Sí? Es que el pensar y existir van amarrados de una manera impresionante, ¿sí? En este orden de ideas, una persona que está en estado vegetativo no existiría, ¿sí? Porque él no piensa el ejercicio mismo de la vida, y de decir, yo existo porque pienso que el mundo se mueve de esta forma y se construye de esta forma y yo estoy en este mundo por esto y tal cosa, ¿sí? No sé si vamos bien o estoy muy profundo. Bueno, ni tan profundo estoy, pero en el asunto. Pero Pro dice, está filosófico, dice Wilman. No, a mí sí me gustaría como poner un ejemplo de la frase, porque siento que obviamente tú lo estás llevando a algo más profundo como la existencia del ser humano y eso, que es algo demasiado profundo. Pero Listo. pongámoslo en un ejemplo tan Listo, ya lo rápido, vamos. ¿sí? Como el feminismo. Hay personas que las mujeres dicen, voy a ser feminista, listo, ya. Pero se han puesto a pensar qué quiere el movimiento, si realmente es justo, si realmente tiene fundamentos eh, filosóficos y realmente necesarios. ¿El feminismo? Sí. Claro, por supuesto que sí. Pues Pero digamos, eso, la idea conceptual del feminismo es perfecta porque es la igualdad de la mujer y el hombre. Pero el ajá. feminismo actual no busca eso. O sea, está muy No, equivocado en todo eso. no, lo que pasa ahí, eso lo vamos a dejar para el debate más adelante, creo que dentro de 2 clases aproximadamente. Y son las corrientes del feminismo, porque no existe un feminismo generalizado, sino son corrientes, ¿sí? Y en las corrientes hay que pelear, ¿sí? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en algunas, en otras sí, etcétera. Pero, Santiago, tenemos que estar en esa discusión de feminismo porque va a ser dura. ¿Listo? Entonces, frente a al ejemplo, pues yo voy pasando de una vez a mi siguiente diapositiva y vamos a iniciar con un ejercicio de pensamiento indígena, ¿sí? Profe, Buenas. Dime. profe, es que mientras leamos la palabra Adriana, es que se ven como una especie de recuadros ¿En dónde? grises en Ay, pantalla. yo no sé por qué. No sé si los veas, no sé, pareciera que fueran ventanas abiertas, profe. Ah, de pronto sí, soy yo que tengo pues la visualización de los participantes y el chat al mismo tiempo. Entonces creo que no se Ah, puede sí, así. sí. Sí, exacto. Y bueno, cuéntanos, Adriana, mientras el profe nos comparte pues, la cosmovisión indígena. Entonces, Adriana. Buenas noches. Hola, ¿cómo Ah, estás, Adriana? Muy bien. Bueno, yo leo esta frase y yo digo, pues es el poder de la mente. Si controlas tu mente, controlas tu vida. Realmente eres lo que tú piensas. Profe, y una pregunta.
Dime. ¿Quién te dice a ti que una persona en estado vegetativo no piensa? Pues la ciencia misma. O sea, vegetativo es muerto el cerebro. Sí. Total, ok, bueno, sí, entonces ahí sí. Pues realmente, o sea, realmente no soy un médico para saberlo con exactitud, pero hasta donde lo sé, ¿sí? Sí, ok. Sí, porque es que, bueno, ahí se surgen un montón de preguntas de qué es la vida en sí misma, bueno, un montón de cosas que pues no vamos a entrar hasta allá, pero... El alma pura. Sí, un montón de cosas que no vamos a entrar hasta allá, sino abrimos acá un debate que se nos llevaría un montón de horas partiendo y nos saldríamos del tema. ¿Listo? Yo les quería compartir, dime. No, ok, profe, era solo eso. Ok, dale. Y es que, digamos que por un lado Descartes lo pone en el plano racional, ¿no? Y esa racionalidad es la que me va a dar a entender que puede existir una verdad absoluta, ¿sí? En el plano esto de la modernidad, ¿no? Entonces van a surgir las ciencias, y las ciencias a partir de unos métodos que me van a verificar si lo que yo estoy viendo realmente existe, ¿sí? Y ahí era lo que decíamos en una de las clases pasadas, que era una idea de Andrés, que a diferencia de Aristóteles, que va a ser prácticamente uno de los fundadores del racionalismo moderno, es decir, lo van a coger a ver desde Grecia y van a fundar la racionalidad misma con Descartes, y es que uno es una cosa y no puede ser otra cosa al mismo tiempo, ¿cierto? Eso lo decíamos la vez pasada con Andrés, es decir, yo soy un humano y no puedo ser un árbol. ¿Sí? Yo soy Rodolfo y no puedo ser Andrés. ¿Eso es claro? Creo que eso es claro, ¿cierto? O sea, yo no puedo ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. Eso es lo que va a hacer Aristóteles por un lado, que va a abrir prácticamente o va a sentar las bases mismas de la categorización, ¿sí? Uno es una cosa y no puede ser otra al mismo tiempo. Y era lo que decía Andrés la vez pasada que me pareció maravilloso, y es que en la cosmovisión indígena, ¿y por qué cosmovisión? Porque su cosmovisión los va a llevar a un ejercicio de pensamiento. Uno es una cosa y puede ser otra al mismo tiempo. Y acá en la imagen lo vemos, ¿sí? Uno puede ser hombre y puede ser montaña al mismo tiempo. Uno puede ser hombre y puede ser árbol al mismo tiempo. Porque ellos tienen una conexión directa con la tierra, ¿sí? En la cual son una unión integral del todo, ¿sí? Y eso rompe con la modernidad europea, ¿sí? Donde uno es una cosa y no puede ser otra cosa al mismo tiempo. Acá podemos ser todo al mismo tiempo. Y al tener esta cosmovisión, ¿sí? Agenciamos un proceso de pensamiento completamente distinto, propio, latinoamericano e indígena. Esto va a ser fundamental porque nos vamos a entender con la relación, o sea, vamos a tener una relación con la naturaleza distinta a como las tienen los europeos. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí? No. ¿Sí? Vamos ahí en el ejercicio. ¿Sí? Es decir, yo me entiendo de una manera distinta desde mi cosmovisión, ¿no? Un ejemplo, digamos los Suwa, que son una nación Uwa que están dentro de Venezuela por un lado, Arauca, Boyacá, Casanare, en los llanos orientales. Ellos dicen que el petróleo es la sangre de la tierra, ¿sí? Y extraérsela es dañar a la tierra misma, a la madre tierra, y dañar al ser humano en sí mismo. Nosotros no pensamos en eso, nosotros pensamos, no, eso hay que sacar petróleo para producir plata y ya, ¿sí? Son dos formas de ver la vida tan distintas, ¿sí? Y eso de ver la forma distinta nos pone en un ejercicio de pensamiento, ¿sí? Como yo veo el mundo me pone a mí en un ejercicio de pensamiento. Y ellos, al tener esta relación con la naturaleza, ven el mundo a través, desde lo territorial, desde lo simbólico. Y eso cambia la perspectiva que nosotros en las ciudades tenemos, que es ver a las cosas como un otro, ¿sí? Como que ese árbol ese árbol no soy yo, entonces lo puedo derrumbar, ¿sí?
A cambio, el indígena, ojo que no estoy generalizando con todos los indígenas, pero sí gran parte de ellos van a decir, no, es que ese árbol es sagrado, no lo podemos cortar porque es que hace parte de un ejercicio simbólico territorial que ayudó a construir la comunidad. ¿Mm? ¿Sí? Si nosotros vamos por allá, no, esa vaina me está estorbando, voy a pasar la carretera por allá, tumbemos y tumbamos. ¿Sí? Entonces, eso nos hace pensar, o sea, nos pone en un punto distinto de pensamiento frente al mundo. ¿Sí? Y este es un pensamiento distinto al europeo, completamente distinto, que pues vale la pena resaltar, ¿cierto? Dentro de este ejercicio acá tengo una fotografía de la Guardia Indígena, en este caso es del CRIC, y hay por ahí un sonidito, Andrés, no sé si seas tú. Ya. Creo que sí. ¿Ya? Creo que ya. ¿O soy yo? Ya, no, ahí ya. Este tipo de cosmovisión y el entendimiento con la relación con con la naturaleza también me hace hacer un ejercicio un ejercicio de relación entre las personas. Entonces los indígenas en sí mismos y muchas de ellas van a tener un ejercicio democrático distinto al que nosotros tenemos, ¿sí? Que es el del representativo, que vamos, votamos por la persona que nos diga una linda propuesta o el que nos diga que nos va a salvar de un enemigo en el caso colombiano, que es lo que siempre ocurre. Ellos tienen otro ejercicio de democracia que está planteado en la asamblea, ¿sí? Donde las personas pues se van a reunir, van a tomar las decisiones en conjunto, en colectivo, y esas decisiones se tienen que cumplir al pie de la letra porque fue lo que se mandató dentro de un colectivo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, no, que cogimos a la alcaldesa Claudia López y Claudia López hizo el pacto ambiental por los humedales y por allá están construyendo en el humedal Juan Amarillo en este momento. Sí, uno dice, pero usted dijo que era un pacto ambiental, o sea, un pacto social y ambiental y no lo está cumpliendo. Entonces, ¿cómo estamos entendiendo la democracia, señora Claudia? ¿Sí? ¿Mm? ¿O cómo estamos entendiendo la democracia, señor Duque, cuando dijo que usted iba a defender la paz? Y estamos en cimas altísimas de masacres. ¿Mm? ¿Cómo estamos entendiendo la democracia? Los indígenas la entienden de otra manera y parte del ejercicio mismo de la cosmovisión que ellos tienen frente a la naturaleza y frente a sus relaciones sociales. ¿Cómo vamos ahí? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Pues, profe, ahí hay un debate interesante en el chat. Mientras, okay, yo quiero ver. Y lo puedes ver en el chat sobre como esas tipos de cosmovisiones. De alguna manera Alejandro nos decía, y es que es un debate, o sea, es un debate muy interesante, habría que leerlo todo completo, profe, pero no sé si nos puedan contar como para empezar a conversar desde el profe. Porque es que es distinto, o sea, a mí me encanta este punto porque es que es lo nuestro realmente, ¿sí? La ciencia misma del indigenismo en la América Latina que nos hace ver y pensar de forma distinta y que la mayoría de nosotros ni siquiera la conocemos. Entonces, Wilman, cuéntanos, ¿de qué estaban hablando? Listo, ya tienes. Ok, vale. Bueno, pues el debate es prácticamente sobre, espérame, lo atraso un poquito. Estamos empezando a hablar sobre la diferencia entre, o sea, ¿qué es existir como tal? Ese es el debate, ¿qué es existir? Entonces... Pucha, es que te metieron con nada. Entonces aquí Alejandro, pues bueno, dice también que esto, digamos que respirar o etcétera, estar aquí es de cierta forma existir. Pero yo hago más énfasis de, por ejemplo, él dice ahí, se habla de una persona que entra en estado vegetativo y la conciencia no define el existir, pero yo voy más a la parte de la frase que dice pienso, luego existo. O sea, ¿por qué? Porque en la ciencia se sabe que la mente es diferente al cerebro. O sea, la mente, a pesar de que está conectada con el cerebro, no es el cerebro. No se sabe dónde está la mente. No se sabe, o sea, no se sabe dónde está la mente. El cerebro es un mecanismo que hace funcionar la mente, más no es la mente. Entonces, ¿qué pasa?
ahí se entra la parte del pensamiento, pienso, luego existo. El pensamiento va más allá de lo que sería un cuerpo biológico, ya entramos al tema de la autosugestión y todo eso, pero ¿cuál es mi argumento como tal? De que la mente, el pienso y luego existo, es esa capacidad de tomar voluntad propia por medio de la conciencia, ¿sí me entiendes? Y poder llevarlas en esa acción. Y a eso es a lo que yo me refiero con la autenticidad del ser, o sea, existir no es solo estar como que, bueno, yo estoy sentado, estoy quieto y respiro, porque entonces dirías que estás existiendo en cierta forma, pero no estarías, digamos, existiendo del todo. Y existir es total, digamos, cuando hablamos de, de existencia, de un ejemplo que yo les diga, existencia del universo, estamos hablando de la totalidad del universo. Entonces, estaríamos hablando a un nivel del humano de existencia entre cuerpo y mente. Y si solo está existiendo tu cuerpo y no la voluntad de tu mente, entonces no estás existiendo. Solo está trabajando tu cuerpo y no estás existiendo completamente a la voluntad de tu mente y tus pensamientos. Ese es mi debate, que no es Sí, solo el cuerpo físico. eso iría a Descartes, pero tratemos de bajar la discusión frente al ejercicio de lo indígena, ¿sí? Okay. Ellos tienen un pensamiento de existencia a través de lo cosmológico, ¿cierto? O sea, lo que para Descartes la racionalidad de la ciencia es el ejercicio fundamental de la existencia, para los indígenas, ¿qué sería bajo ese orden de ideas? Alejandro Soto, tienes el micrófono activado para que nos cuentes, porque digamos que la pregunta del profe va relacionada con lo que tú decías. Entonces, Alejandro. Bueno, buenas noches a todos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias, profesor. Hágame, bueno, de todas formas, mire, lo que yo pienso es, digamos, los indígenas como tal, ellos se rigen por culturas y entonces ellos piensan o aducen que todo lo que hace el ser humano está relacionado con la naturaleza. Y entonces para ellos, más que todo, el pensamiento humano se rige por lo que ellos dicen de la naturaleza, porque hablan mucho de la madre naturaleza, la protegen mucho. En cuanto ya a la frase en sí con la que usted abrió esta clase, pues ya eso es algo netamente filosófico, o sea, ya es algo que no entra en un campo ya humano, sino ya es netamente filosófico de pensar cosas, digamos, a la altura, por ejemplo, de decir, si yo hubiese sido otra persona, las cosas serían diferentes. Más o menos eso es lo que yo entiendo de esa frase. Pero como la persona nace en un estado en el que el cuerpo humano sencillamente se rige por las acciones humanas de la fisonomía, digamos, el respirar, el pensar, el comer, el que le dé a uno hambre. Entonces, eso para mí, eso es existir. Y ya como manera de la frase dice, pienso, luego existo, entonces ya eso es tomar una decisión de qué se va a hacer en cuanto a lo que uno es. O sea, no tiene nada que ver con el universo ni con nada, sino las decisiones que uno toma, pero tomándolas como base, pues digamos, en la parte biológica, porque si, por ejemplo, usted decía que una persona entra en un estado vegetativo, no sabe ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, pero sin embargo está existiendo, pero entonces ahí él no está pensando, y porque está desconectado de la realidad por el estado en el que se encuentra vegetativo. Y en ese caso, pues ya una persona que se encuentra en ese estado, pues sencillamente piensa, pero no existe como tal, sino porque pues ahí ya, digamos, se corta lo que es la respiración, la actividad cerebral, entonces ya eso, ahí intervienen ya mecanismos médicos. Entonces, básicamente,
ya eso vendría a ser siendo lo que yo estoy tratando de explicar, que eso ya es una parte más humana, y la parte filosófica ya es cuando uno está con la conciencia despierta y pensando en qué se va a hacer, digamos, en una situación en la que uno se encuentre, tomar una decisión. Eso es pensar y luego existir. Para mí eso es lo que significa. Sí. Es que la discusión es muy densa frente a la existencia misma, porque uno podría decir, claro, la persona que está ya en estado vegetativo existe porque yo la veo, pero existe para mí, pero esa persona existe para sí, ¿sí? O sea, ella está consciente de que existe. Entonces ahí la existencia en sí misma se pone en un caos de determinar la existencia misma de la persona que la ve, ¿sí? Quiero nombrar rápidamente esto porque nos puede dar luces para el debate, y es que no solamente es el pensamiento indígena, sino también es un pensamiento bolivariano, ¿sí? Que está amarrado al ejercicio mismo de la propuesta política independentista de Simón Bolívar, que era unificar a todos los pueblos hispanos de América para que hiciera o que fuera un país, en este caso una gran república, la Gran Colombia, que pudiera hacerle contra a los ejercicios colonialistas de Inglaterra, de Europa particularmente, y de un Estados Unidos que venía creciendo de una manera. Entonces existe este pensamiento, ¿no? Y hay personas que se paran bajo este pensamiento y empiezan a actuar dentro del ejercicio de la política, ¿cierto? Es decir, de cómo yo me organizo. La política es cómo yo me organizo. Y hay personas que vislumbran a este personaje como una forma de entender las relaciones sociales y el proyecto de vida que yo tengo frente a mi postura. Es decir, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo vamos a interpretar? Las FARC, por ejemplo, en este caso, tienen como un elemento central a Simón Bolívar, ¿sí? Porque ellos dicen que hay que volver a ser la Gran Colombia, digamos que no desapareciendo las fronteras ni nada de eso, sino es una integración regional que se proyecte a realmente competir con los europeos y los Estados Unidos. Y por otro lado, pues también esta marcha patriótica, entre otros. También existen los ejercicios de liberación nacional, ¿sí? Un pensamiento de liberación nacional que también es independentista a los ejercicios imperialistas, en este caso de Estados Unidos, que ejercen una presión política, ideológica hacia nosotros y que nos controlan prácticamente en el cómo administrar el país. Entonces existen esas personas que se paran, en este caso se va a proliferar mucho en Latinoamérica con la aparición de las guerrillas, y que va a decir, yo desde mi ejercicio guerrillero pienso y existo, ojo con esto, pienso y existo desde un sujeto guerrillero para la liberación nacional de mi país y de Latinoamérica. Entonces existe este pensamiento también. Bueno, acá tengo unos ejercicios de muchas guerrillas de liberación nacional que van a existir en América Latina, entre otros, ¿sí? Y dentro de este ejercicio de liberación nacional también vamos a tener la teología de la liberación, y es cómo yo desde el cristianismo me pienso de forma distinta a Latinoamérica y en sí mismo mi función como cristiano ante el mundo, ¿sí? Y en términos muy, muy resumidos, lo que van a pelear los de la teología de la liberación, que acá tenemos al representante más significativo, que es Camilo Torres, que no es el que me pone el nombre de teología de la liberación, pero sí el que va a dar la pauta a esa ciencia misma, a esa esencia de la teología de la liberación más que ciencia. Y es que el cristiano verdadero tiene que obedecer a la palabra esencial de Jesucristo, que es amor al prójimo. Y ese amor al prójimo es realmente ayudarlo. O sea, en los 60 va a haber una oleada de sacerdotes que se van a ir a trabajar a los barrios de invasión en los que vivimos en Bogotá. Este sacerdote Camilo Torres se va a trabajar por allá a Tunjuelito, que van a ser barrios de invasión, etcétera. Y este señor se va a dar cuenta que las condiciones materiales de existencia, es decir, de cómo viven las personas, no dependía de qué tan religioso es, sino que existen unas condiciones estructurales que hacían que los pobres sean pobres, ¿sí? O sea, un pobre no es pobre porque quiere o porque reza menos, ¿sí? Un pobre es pobre porque hay unas condiciones económicas que me hacen que exista una clase social pobre.
Entonces ellos van a decir, acá, un momento, o sea, la tierra, si la tierra es un ejercicio es un ejercicio de creación de Dios, ¿por qué tiene que ser un infierno para unos y un paraíso para otros? ¿Sí? El infierno sería para esas personas pobres que tienen que luchar todo el día para poderse comer un pedazo de pan, y eso se vuelve un infierno, ¿no? O sea, levantarse todos los días y decir, ahora yo qué como, ¿sí? Y eso pasa en Colombia muchísimo. Pero existe un paraíso dentro de este mismo mundo, que es la de los ricos, ¿sí? Que esas personas que la única preocupación es yo con quién voy a comer hoy, ¿sí? No qué voy a comer, sino con quién voy a comer hoy. Y eso desequilibra completamente lo que ellos dirían la creación misma de Dios en el ejercicio de la tierra. Ellos pensarían, ¿por qué no hacer? O sea, ¿por qué pensar que el paraíso es el lugar donde nos vamos a encontrar ricos y pobres y vamos a vivir felices si podemos hacer acá el paraíso de una forma mucho más integrada y en la vida misma? O sea, ¿por qué tenemos que vivir en un infierno con los pobres esperando un paraíso si acá yo puedo hacer el paraíso para esperar otro paraíso? ¿Sí? En ese orden de ideas, estos curas van a empezar a trabajar en los barrios, se van a dar cuenta, por un lado, que el problema de la pobreza no es porque recen menos o recen más, ¿sí? Sino que hay unas condiciones económicas impartidas en el desarrollo de América Latina que ya habíamos visto, que caracteriza a cierta población a que sea pobre. ¿Sí? Cuando ellos se dan cuenta de eso, van a tomar una decisión amarrada al ejercicio de la liberación nacional, y muchos de estos curas se van a ir a las guerrillas pensando en su ejercicio de la libertad y amor al prójimo para liberarlos de esas estructuras que los vuelven pobres, ¿cierto? Y por otro lado, el ejercicio mismo, que es contradictorio al resto, o que va a ser el némesis de estos pensamientos indígenas, de liberación nacional, de teología de liberación y del bolivarianismo, es un fascismo en América Latina que va a estar representado, entre otros, por ese señor que está Fujimori, y es una posición de creer que ellos tienen la razón y de no admitir otro posicionamiento, ¿sí? Entonces, ejemplo, Fujimori en Perú lo que hizo, entre otras muchas cosas muy crueles, era esterilizar a indígenas, ¿sí? A las mujeres indígenas, porque decía que los hijos indígenas eran una carga para el Estado, ¿sí? Es decir, él se tomó la autorización de mandar sobre el aparato reproductivo de la mujer, ¿sí? Porque él dice, ellos no tienen la razón, yo soy el que tengo la razón, y como tengo el poder, entonces lo que voy a mandar es esterilizar a esas mujeres. ¿Mm? Estos son los pensamientos, muy rápidamente hablando, que nos pueden dar luces frente a ese posicionamiento mismo del cómo yo pienso Latinoamérica, ¿sí? Y como yo pienso Latinoamérica, existo en un proyecto, ¿sí? A eso es a lo que voy. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo de la teología de la liberación, ¿sí? Porque me parece que es bajar el cristianismo a una práctica de labor social bien significativa y que reduce la palabra esencial del amor al prójimo a un acto real de ayudar al prójimo, ¿sí? No es esa vaina de voy a la iglesia, rezo muy bien, me sé los sermones, hablo prácticamente paralelamente con el cura, porque eso a veces pasa, que uno ve gente que se sabe y repite eso un montón de veces, pero que realmente no ayuda al prójimo, ¿sí? Entonces, la existencia misma, esto es de la teología de la liberación y que me encanta, es que yo existo como cristiano, ojo, yo existo como cristiano, pienso como cristiano, existo como cristiano, pero ese existo parte del pensar que puedo ayudar al prójimo en sí mismo. No sé si por ese lado podemos darle un margen de discusión. Profe, Señor. pues, o sea, yo quería debatir un poco, pues, esa idea que se tiene del pensamiento cartesiano. Ajá. Porque si, digamos, uno se va al texto como tal de Descartes, que por ahí estaba mirando la fecha, es un libro que se publicó en el siglo XVII, en 1637. Sí. Y ¿Tienes problemas con el audio, Andrés, un poquito? ¿Sí se escucha muy mal? Yo no sé si soy yo o alguien me puede también escribir si yo solamente escucho.
mal o... Entonces sí, creo que es una generalidad, Andrés, pero igual ahí se te escucha bien, o sea, no te preocupes que podemos interpretar las ideas. Bueno, pues es que, digamos que digamos que la frase pienso, luego existo, nace de toda una reflexión que hace Descartes en el discurso del método. Uh-huh. En el discurso del método, para llegar a ese pienso, luego existo, pues Descartes como que empieza a dudar de todo, ¿sí? Empieza a dudar de sus propios pensamientos y empieza a dudar de algo que para el pensamiento indígena, para la cosmovisión indígena es fundamental, que es una condición material que, por ejemplo, el hambre, ¿sí? La materialidad, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, el hambre, ¿qué es? Digamos, el hambre, si uno se pudiera pensar, venga, ¿qué es el hambre? El hambre es como una especie de necesidad fisiológica que si usted no la satisface, el estómago le empieza a sonar, es decir, le empieza a avisar que usted tiene hambre. Pero en cierto sentido, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Descartes es desligar y básicamente, pues habría que leerse bien el discurso del método, pero lo que hace Descartes es desligar el cuerpo de la mente. Entonces, Descartes básicamente centra toda su reflexión en que si no tengo mente, si no tengo pensamiento, es porque no estoy existiendo. ¿Sí? Cuando en el pensamiento indígena la existencia está determinada por un elemento fisiológico que es el hambre, es decir, la reproducción de la vida. Es como, por ejemplo, cuando a usted le duele una muela, ¿sí? La muela le avisa, le está avisando con el dolor, porque si no le avisara, usted no sentiría dolor y la muela se le cae, ¿sí? Entonces, lo interesante de eso es que cuando hace esa división mente-cuerpo y cuando finalmente esa ciencia con Galileo Galilei, Newton y Descartes se universaliza y llega a América Latina, ¿qué interpretación? O sea, que ese es como la cosmovisión europea, si ustedes se dan cuenta. Esa es la cosmovisión europea. Entonces llega el colonizador, que ya es un colonizador territorializado en América Latina, ¿sí? Y dice, no, la verdad es que a nosotros no les interesa que ustedes reproduzcan su vida, ¿sí? A nosotros nos interesa es nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión sobre la suya. Es decir, es como una imposición, ¿sí? Es como una imposición de un tipo de sujeto, si uno se da cuenta. De un tipo de sujeto varón, por ejemplo, burgués, porque Descartes es un burgués, de un científico sobre lo que son los indígenas. Es como una especie de nombrar al indígena. Entonces, hay unas discusiones interesantes, y es que en América Latina lo primero que hubo no fue el ego cogito, que fue también como lo llamaron, sino fue el ego conquiro, que es el yo conquisto. Es decir, la ciencia tiene la capacidad de nombrar al indígena y de básicamente borrarle toda su consideración y cosmovisión. Entonces, eso digamos que es debatible. No sé, profe. Sí, claro, es que sí, en el ejercicio mismo de la existencia, yo no sé, es que tengo un ruidito ahí de fondo, no sé si soy yo. Bueno, voy a tratar de hablar así. Es muy complejo, ¿sí? Porque digamos que el punto mismo en que yo lo ponía era de el que piensa le da un sentido a la existencia, ¿sí? Desde diferentes puntos, ¿sí? Es decir, el indígena a partir de su cosmovisión le da un sentido a la existencia, ¿sí? Es decir, vive para, en este caso, para una madre naturaleza, ¿sí? El europeo vive para sí, ¿sí? Es decir, pienso en la racionalidad, pienso en la ciencia y pienso para sí mismo, ¿sí? Que es completamente distinto al indígena, lo decía Andrés ahorita. Acá decían que
que hay dos, ¿no? Que usted lo pone en dos formas, en lo biológico y en la existencia, ¿sí? O sea, ponerlo en lo biológico sería reducirlo a acabar una discusión filosófica muy interesante, ¿sí? Más bien en el ejercicio de lo consciente, es decir, lo va a poner en estos términos de la existencia. Una persona que se suicida, ¿le da un sentido a la existencia o no le da un sentido a la existencia? Les dejo esa pregunta. Repito, una persona que se suicida, ¿sí? Le da una razón a la existencia en sí mismo o no hay razón de existencia y por eso se suicida. Obvio no, obvio sí. Porque acá está el debate profundo mismo de la existencia, de la vida misma, ¿sí? Que desde distinto punto donde yo la vea, ¿sí? Puede ser desde una cosmovisión indígena o puede ser desde un proyecto político bolivariano o un proyecto político de liberación nacional, le doy un sentido a mi vida, ¿sí? Esa persona que se suicida, ¿tiene ese sentido de vida? Alguien que abra el micrófono y encienda este debate. Hola, buenas noches. Jessica. Hola, Jessica. Realmente yo pienso que la persona, bueno, que se suicida, realmente, o sea, tiene los conocimientos de lo que sucede, pero realmente no quiere como vivir esa realidad, como esa expresión, ese mandato, como, ¿qué te digo? ¿Cómo me explico? Como yo conocer algo de que me van a doblegar o a hacer, entonces pues yo no quiero vivir eso, entonces me suicido. O sea, Pienso yo las cosas de esa manera. o sea, ella se da cuenta de su existencia y por ende no quiere existir. Exacto, o sea, pone a dudar muchas cosas y como dudo, entonces ya no quiero vivir esa cosa que estoy viendo. O sea, no lo he vivido, pero tampoco lo quiero vivir. Ok. O sea, pero entonces esa ¿Sí persona me sí se da explicar? cuenta de la existencia. Sí, se da cuenta de la existencia por las cosas, digamos, que ella ve o ella interpreta o le dice, como ese mandato, como yo decirte, yo mañana voy a ir a tu casa y tienes que hacerme comer. Sí. Entonces tú ya te das cuenta de eso y tú dices, no quiero. O sea, te das cuenta de que Entonces te das cuenta de que tu existencia es ser una ama de casa. ¿Sí? En este Exacto. caso. Por ejemplo, Y en este caso, exactamente. dice, yo no quiero vivir esta existencia, voy a dejar de existir. Exacto. Pero dándole un ejercicio de racionalidad a la existencia misma. Exacto. Ok, ahí está el debate abierto. ¿Quién dice lo contrario? Santiago está diciendo yo. Muchachos, le damos la palabra a Santiago y luego Hermógenes. Ok. Dale. Rodolfo, a ver, vuelve a hacer la pregunta. Dime. Vuelve a hacer la pregunta. La pregunta es, dentro del ejercicio mismo de la existencia, que es como el debate central, ¿una persona que se suicida es porque no encuentra un sentido de existencia o porque encuentra el sentido de existencia? Y por eso Claramente no lo quiere encuentra. existir. Obviamente sí lo encuentra, por eso se cuestiona por qué no vivir. O sea, al decir yo me suicido, es porque él encontró el sentido de la vida y dice, yo ya no quiero vivir. O sea, él se cuestiona eso. Se cuestiona la existencia misma, ¿no? Claro. Ajá. Y por eso decide suicidarse. Pero obviamente la consecuencia pues es muy mala porque pues se mata, ¿sí? Pero él encuentra al decir, yo ya no quiero vivir así. Pero porque una consecuencia mala si ya dejó de existir en una existencia que él no No, pues quería digamos, existir. a ver, en el tema, pues sí, para él súper bien, pero pues digamos,
No creo que sus familiares estén felices con eso, digamos. Pues dependiendo del ejercicio cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque están por un lado los que practican el Islam muy radicales, que el suicidio hace parte de la existencia misma de la vida, ¿sí? Y que lo justifican y que para la familia no es digamos que es un tabú como si lo es para nosotros, sino que antes le da un sentido a la existencia de esa persona que se inmola, por ejemplo. Profe, Hermógenes. Hermógenes. Hola. Yo no estoy de acuerdo con la frase que dice Descartes. Yo creo que, por ejemplo, él dice que el que, el que piensa, pues existe, más o menos, en la frase. Yo creo que, por ejemplo, en un caso hipotético, perdón, un ejemplo, alguien va a ser atropellado, ¿verdad? El cuerpo va a reaccionar sin necesidad de pensar para lograr escapar. Entonces, ahí en ese momento, él deja de existir en el concepto de Descartes, no creo. Y así ¿Cómo en es? muchas... Espérame, tacho porque no entendí el ejemplo. Por ejemplo, al que esté uno en peligro totalmente, ¿verdad? No sé, en un caso extremo. Sí. Entonces, por lo que yo tengo entendido, el cuerpo reacciona sin necesidad de pensar para uno lograr la supervivencia. Entonces, en el concepto de Descartes, ahí uno dejaría de existir en el concepto filosófico, porque yo creo que, aunque es una gran opinión, que es un gran concepto el de Descartes, yo creo que como es un concepto filosófico, dar qué es existencia como tal es muy complicado. Por eso no estoy de acuerdo con esto, con ese pensamiento. Porque yo creo que aunque tengamos la capacidad de pensar en muchas ocasiones, hay en ocasiones que actuamos por necesidad básica, primaria de nuestro cuerpo, y nuestro pensamiento deja de existir por unos instantes, como en el caso que le planteo. Ok, por ahí dice Wilman, yo contradebato lo de Hermógenes. Profe, hay un comentario de Sofía Sí. que hace mucho tiempo participaba y nos dice, desde mi experiencia, para mí fueron preguntas sin respuestas, sin saber por qué es necesario existir si al final mueres, no te llevas nada. Así que es más fácil morir antes de vivir una vida llena de vacíos existenciales y de ansiedad por eso. Pero ahí, Sofía, le estás dando un sentido a la existencia misma. Ahí de fondo. Y es un sentido de prácticamente de no futuro, ¿sí? Pero ahí le estás dando un sentido a la existencia, creo. Entonces no sé si le abrimos ahí el micrófono a Wilman para ir cerrando, que dijo que pues le iba a debatir a Hermógenes. Ya, Tiffany, ya te resuelvo la duda del punto 3. Hola. Mira, que yo te doy. Hola, vale, bueno, ya, o sea, vamos a analizar detenidamente la palabra. La palabra dice pienso, luego existo. En ese momento en el cual Hermógenes dice, un ejemplo, me va a atropellar un carro, y en ese momento él pregunta, entonces no estoy existiendo. Pero es que si nos damos cuenta, él pone el pensamiento como una forma de ver la vida. Él pone el pensamiento como una forma de decir, yo estoy pensando esto para existir. Yo estoy pensando un ejemplo, que tengo un propósito o estoy pensando que voy a hacer algo y luego lo pongo en marcha en la existencia. Entonces, pues yo contradato esa parte porque él se refiere al existir
pero el existir de que cuando se existe por voluntad. Se hace por voluntad y no meramente de, digamos, mecanismos inconscientes del cuerpo, sino que él se refiere a darle la existencia, a darle el valor por voluntad, sea lo que se haya aprendido, no sé, de lo que usted quiera darle el sentido, pues, pero él se refiere más a un sentido por voluntad que por mecanismo inconsciente del organismo propio. A eso es lo que él se refiere con existir. Pues yo creo que sería como lo más lógico, porque si decimos que, pues que sí, obviamente uno se va a alejar del carro, o sea, no nos vamos a dejar atropellar, ¿no? Pero en ese momento no lo tomaríamos como una decisión de meramente decir, quiero hacerlo, sino sería una decisión del cuerpo. Y es lo que remarca allí, es que la existencia es por medio del pensamiento, pero de la voluntad, no del cuerpo. Ajá. Es eso. Sí, sí, creo también lo mismo, William, que porque Hermógenes dice, es que el reflejo que hace el cuerpo de supervivencia, en este caso, que es quitarse rápidamente, no pasa por un ejercicio de pensamiento rápido, sino es una reacción del cuerpo por la sobrevivencia. ¿Sí? Eso parte, o sea, eso hace, o sea, ese reaccionamiento no involuntario pasa también por un ejercicio de pensamiento del querer vivir. ¿Sí? O sea, ¿por qué las personas reaccionan de una manera rápida ante que me va a atropellar un carro y se quitan? ¿Sí? Es porque quieren vivir. ¿Sí? Porque si no fuera voluntario, eso tendría que ser voluntario, tiene que ser voluntario, tiene que pasar por un ejercicio de pensamiento. Las personas, en este caso, vuelvo al suicidio, que se tiran a un carro, ¿sí? El cuerpo no va a reaccionar en contra de su pensamiento de vivir, sino que ya el cuerpo racionalizó que no quiere vivir y no reacciona y se deja coger por un carro. ¿Sí? O muy loco el asunto. No, pero yo siento que, pues, primero que toda la frase es muy filosófica, o sea, yo creo que lo estamos llevando como a temas muy, primero, biológicos y temas como muy, no sé, por ejemplo, no siento que la frase esté tan relacionada con lo que piensan los indígenas o con lo que decía Alejandro, que es un tema totalmente biológico, sino que la frase se enfoca en pensar en, por ejemplo, yo pues estaba en un colegio donde había muchas personas que les hacían bullying y pues que uno sabía que no eran felices, pero simplemente estaban ahí para graduarse. Entonces yo creo que la frase es cuestionarse el por qué estoy aquí, el cómo llegué aquí, el si realmente merece la pena estar aquí. La Y no existencia misma. hacer las vainas por hacer. Sí, sí, yo creo igual, Santiago. O sea, la frase, aunque digamos que la discusión se volvió bien filosófica, es muy interesante. Parte del ejercicio mismo de decir, del yo pienso para existir, ¿sí? Entonces, el yo pienso me genera a mí un tipo de pensamientos, y unos pensamientos hasta a veces que se van a involucrar en el ejercicio ideológico y que le van a dar un sentido a nuestra vida. Los indígenas le dieron un sentido a la vida, es decir, a la existencia. ¿Sí? Nosotros que no estamos dentro del eje, o muchas personas en Latinoamérica que no estamos incluidos en lo indígena, le dan un sentido a la vida desde lo espiritual, desde lo cristiano, por ejemplo. ¿Sí? Otros le dan un sentido a la vida desde lo político, desde un proyecto político, entonces en este caso la liberación nacional o los ejercicios de Bolívar, ¿sí? La propuesta política de Bolívar, pero es darle en sí mismo un sentido a la vida. ¿Sí? El pensamiento, ¿sí? Que nos distingue a otros. Entonces yo pues quería dejar ahí como esa reflexión misma. Me parece, ustedes son un grupo maravilloso porque quieren debatirlo todo y eso es maravilloso para nosotros. Pero digamos que la frase iba en ese sentido, ¿no? De darle un sentido al pensamiento, ¿sí? Y al darle un sentido al pensamiento, pues le doy un sentido a la existencia en mi vida. Yo cerraría por ahí, Andrés. Listo, profe, la pregunta sobre la hoja de ruta de Tiffany. Ah, ok, listo. ¿Pero qué quieres saber en concreto? O sea, la pregunta dice que hay que hacer una relación directa
directa entre la teología de la liberación y la liberación nacional, ¿sí? Y yo por ahí ya di una pistica ahorita en la explicación. Hola, profe, buenas noches. Es que pues lo que he buscado todo es como basado como en la religión, entonces no sé si es de la religión o sobre lo político. Entonces ese es como el dilema que tengo, por eso no he podido hacer nada de eso. Les voy a poner la duda en sí misma de los curas de la teología de la liberación, ¿sí? El cristianismo en sí mismo protege la vida, ¿cierto? Protege la vida en sí mismo, ¿sí? Pues porque pues es la parte filosófica del cristianismo, ¿no? La vida misma, porque va ahí cruzada con el alma. Estos curas que se están pensando en la teología de la liberación, que es una forma de pensar distinto al ver las relaciones de Dios, es decir, no un Dios déspota, sino un Dios obrero, toman algunos la decisión de irse a la guerrilla, ¿sí? Y cuando usted se va a la guerrilla, toma las armas, tiene que matar, ¿sí? Entonces, miren esta discusión interna de un cura que para proteger la vida de las demás personas en el ejercicio del amor al prójimo y liberarlo de las condiciones que lo hacen pobre, toma la decisión de matar para proteger la vida. Entonces, en ese está ahí la discusión muy incíntrica de la teología de la liberación con la liberación nacional. Ahí dice, eso es incorrecto. Ahí está, ustedes miran a ver cómo hacen ese escrito. Listo, entonces pues yo lo dejo hoy por aquí. Andrés. Listo, no sé. profe. No, pues profe, muy interesante nuevamente el debate y por ahí nos decían algo que me hizo reír. Yo no me imagino todos en el salón debatiendo, todos peleando con todos. No, sería fabuloso, sería fabuloso. Entonces, pues nada, muchachos, les agradecemos por su asistencia y siempre muy, muy chévere este espacio de 1 hora y 30 minutos. Larguitas. 15 minutos más o menos. Y agradecerle al profe, obviamente, por sus enseñanzas. Y nos veríamos mañana. No sé, profe, si tienes algo más que decir. No, Andrés, no, y a ti muchísimas gracias por lo del viernes. Sé que el trabajo fue muy bueno. Entonces, ahí muchísimas gracias a todos y a todas. Chao, chao, muchachos. Chao.